En 1995, esta niña fue encontrada perdida en el bosque. Años después, reveló la desgarradora verdad: el grandioso bosque, una extensión verde que cubría miles de acres, era conocido por su denso follaje, sus senderos sinuosos y una atmósfera de silencio enigmático. Los altos árboles con sus frondosas copas parecían tocar el cielo. Sus sombras proyectaban un crepúsculo perpetuo a lo largo de los años. Historias de excursionistas, campistas y otros perdidos que nunca regresaron, y los inquietantes sonidos nocturnos se entretejieron en la trama misma de las leyendas locales. Algunos incluso decían que el bosque tenía una forma de ocultar sus secretos y que quienes se aventuraban en sus entrañas a veces se convertían en parte de su tradición. En esa particular mañana brumosa, el guardabosques John Harper emprendió su patrullaje rutinario, un viaje que había realizado innumerables veces antes de convertirse en un guardabosques experimentado que había servido al bosque y sus áreas adyacentes durante más de 2 décadas. Había rescatado turistas varados y atendido animales heridos. Incluso ayudó a resolver pequeños misterios que el bosque a menudo presentaba, pero ese día estaba destinado a ser diferente. Con las primeras luces del amanecer, se dirigió por los senderos menos transitados, asegurándose de que los senderos fueran seguros y transitables. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: un leve zumbido etéreo rompió la quietud habitual del bosque. El sonido parecía fuera de lugar. Una delicada melodía flotando en un profundo silencio. La curiosidad lo invadió. John decidió rastrear su origen. Cuanto más se aventuraba, más pronunciado se volvía el zumbido. Lo condujo a un pequeño claro y allí, entre los helechos y las hojas caídas, la encontró. Una niña de no más de 7 años, con la cara manchada de tierra y los ojos abiertos con una mezcla de miedo y curiosidad. Su cabello despeinado estaba entrelazado con ramitas y hojas, lo que sugería que había estado en el bosque durante bastante tiempo. Apretado con fuerza contra su pecho, llevaba un osito de peluche andrajoso. Sus colores, una vez brillantes, se habían desvanecido y desgastado. John se acercó a ella con cautela, buscando con la mirada cualquier signo de lesión o angustia, pero cuando intentó comunicarse, ella permaneció muda. Su mirada se movía rápidamente de un lado a otro, como si esperara que algo o alguien emergiera de la densa maleza. Su silencio no nacía de la incomprensión, parecía más bien un escudo protector, como si hablar pudiera destrozar el mundo al que se aferraba sin otra opción. John la levantó con cuidado, la envolvió en su chaqueta y se dirigió al centro de atención del pueblo. El personal médico estaba igualmente desconcertado por la presencia de la niña y su enigmático silencio. A pesar de sus mejores esfuerzos, no compartió nada, dejándolos con un misterio envuelto en un enigma. La noticia de la niña perdida del bosque se extendió rápidamente más allá de los confines del pequeño pueblo. Los periódicos locales recogieron la historia, y en cuestión de días, los medios nacionales transmitieron su imagen con la esperanza de que alguien en algún lugar reconociera sus teorías. Abundaba la pregunta de si había sobrevivido a un accidente de campamento, si la habían abandonado o si una historia más siniestra acechaba bajo su silencio. A medida que los días se convertían en semanas, la historia de la niña y su osito de peluche cautivaba al país. Las cartas y los regalos llegaban a raudales y muchos se presentaban afirmando conocerla, pero ninguno podía aportar pruebas concluyentes. El bosque había vuelto a ocultar bien sus secretos, dejando tras de sí una historia que se contaría durante generaciones. Sin embargo, el guardabosques John Harper había cambiado para siempre. Cada vez que patrullaba los sinuosos senderos del grandioso bosque, se detenía a escuchar atentamente, casi esperando oír ese suave zumbido fantasmal que lo conducía al corazón de uno de los misterios más perdurables del bosque. Los Thompson eran bien conocidos en su pintoresco pueblo por su generosidad y su cálido corazón. Su hogar, una acogedora cabaña enclavada en las afueras, a menudo se llenaba de risas y del aroma de los famosos pasteles de manzana de la señora Thompson cuando, al enterarse de la difícil situación de Amelia, sus corazones se conmovieron con compasión y abrieron sus puertas a la niña traumatizada sin dudarlo. La transición de Amelia a la casa de los Thompson fue tentativa al principio. La enorme diferencia entre la densa e impredecible extensión del grandioso bosque de piedra y la seguridad de un hogar estructurado invadía cada rincón de la casa. Cada tela suave y cada comida caliente le parecían ajenas. Se aferraba a su osito de peluche, una figura marrón descolorida con un ojo faltante, como si fuera un salvavidas que la anclaba a un pasado que no recordaba. Ese osito de peluche, con su desgaste, decía mucho de las duras experiencias que ella y Amelia habían soportado. La señora Thompson o Grace, como todos la llamaban, era particularmente intuitiva. Comprendió rápidamente que el silencio de Amelia no era un rechazo, sino un capullo protector. Colocó papel de dibujo,
crayones y lápices en la habitación de Amelia con la esperanza de proporcionar una salida para... Las emociones reprimidas de la niña pronto se convirtieron en emociones. Las paredes de la habitación estaban adornadas con obras de arte de Amelia, vibrantes atardeceres, árboles imponentes y, ocasionalmente, una figura sombría que portaba un aire maternal. El señor Thompson, cariñosamente conocido como Ben, usaba gestos para comunicarse con Amelia. Sus juegos silenciosos de charadas por las noches se convirtieron en una apreciada rutina. Gracias a estos gestos, Amelia comenzó a compartir fragmentos de su vida. La forma en que imitaba a un búho significaba la noche y levantaba la mano. La palma con los dedos moviéndose representaba la lluvia. Y una mano sobre su corazón era un recuerdo lleno de emoción. A pesar de sus esfuerzos, el peso del trauma de Amelia era evidente. Las pesadillas plagaban su sueño, haciéndola despertar gritando, empapada en sudor. Reconociendo la necesidad de ayuda profesional, Thompson recurrió a terapeutas especializados en trauma infantil. Estas sesiones, aunque desafiantes, gradualmente comenzaron a dar sus frutos. Una noche, mientras Grace arropaba a Amelia en la cama, tarareó una suave canción de cuna. Los ojos de Amelia se abrieron de par en par y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Grace la abrazó instintivamente y la meció suavemente en la habitación tenuemente iluminada. Amelia susurró una sola palabra: «Mamá, esto». Marcaba el comienzo de su viaje de regreso al habla con cada día que pasaba. Los susurros se hacían más fuertes y frecuentes. Ella hablaba. Un libro de hermosas canciones cantadas para ella por una mujer de manos suaves y una voz amorosa. Estas canciones, llenas de historias de amor, aventuras y sueños, fueron el ancla de Amelia durante sus noches solitarias en el bosque. A medida que las semanas se convertían en meses, los recuerdos fragmentados de Amelia comenzaban a aclararse. Recordaba haber sido sostenida, haberle cantado y la calidez del abrazo de una madre. La palabra mamá ya no era solo un recuerdo susurrado, sino una ferviente súplica para reencontrarse con un pasado que le había sido arrebatado. Los Thompson, con su amor y paciencia ilimitados, habían creado un ambiente donde Amelia se sentía lo suficientemente segura como para confrontar su doloroso pasado. Celebraban sus victorias, por pequeñas que fueran. Y la sostenían durante sus momentos de recaída con su apoyo inquebrantable. Una niña rota comenzó su viaje hacia la sanación, impulsada por la esperanza de algún día reunirse con los brazos amorosos que la había tenido tan cerca en el periodo inmediatamente posterior al descubrimiento de Amelia. Su historia fue una mezcla de información y especulación. Los medios la absorbieron y, durante un tiempo, fue la comidilla de la nación. Pero, como con todas las historias en el frenético mundo de las noticias, el foco se atenuó y nuevas historias tomaron su lugar. La niña perdida del bosque, como se la había apodado Amelia, se desvaneció lentamente de la memoria pública, pero para Lee Mitchell, un joven y ambicioso periodista, la historia de Amelia no era solo un titular más, era un misterio que la fascinaba. Lee había cubierto el descubrimiento de Amelia y los intentos posteriores de identificar a su familia con cada callejón sin salida. La determinación de Lee se fortaleció mucho después de que su editor pasara a historias más frescas. Lee pasaba sus fines de semana revisando informes de personas desaparecidas, tratando de atar cabos. Su oficina se había convertido en un laberinto de notas adhesivas, fotografías descoloridas y una noche, mientras revisaba los archivos de un periódico local, Lee garabateó líneas de tiempo. Un artículo casi olvidado de 1994 describía la misteriosa desaparición de Caroline, una joven madre, y su pequeña hija durante una acampada en el bosque de Grandstone. Las fotos que lo acompañaban mostraban a una alegre Caroline sosteniendo a un niño risueño con un osito de peluche inconfundiblemente familiar. La comprensión la golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Podría ser la familia de Amelia? Impulsada por esta pista, Lee profundizó en el pasado de Caroline. Este rastro la llevó a una modesta casa en las afueras de un pueblo vecino, donde conoció a Michael, el esposo de Caroline y padre de la niña perdida. Michael era una sombra de lo que era. El dolor de no saber el destino de sus seres queridos marcaba profundas líneas en su rostro. La casa estaba llena de vestigios de tiempos más felices, fotos enmarcadas, juguetes y, sobre todo, un duplicado del osito de peluche que Amelia sostenía con tanto cariño, descansando sobre la repisa de la chimenea cuando Lee presentó sus hallazgos. La reacción de Michael fue una mezcla de esperanza y angustia. Relató el fatídico viaje de campamento, como una tormenta repentina lo había separado de su esposa e hija y como las búsquedas posteriores no habían dado ningún resultado. Habló de noches llenas de pesadillas, imaginando los horrores que podrían haber soportado y días llenos de una búsqueda inútil. Lea escuchó. Su instinto periodístico se mezcló con una profunda empatía. Compartió sus interacciones con Amelia y las menciones susurradas de mamá.
Mientras las piezas del rompecabezas encajaban, una pregunta se cernía sobre él: ¿qué le había pasado a Caroline? En línea con la colaboración de Michael, Lee visited el Grandstone Forest, repasando el viaje de campamento de la familia. En el camino, se toparon con los restos de una tienda de campaña rota y otros equipos de campamento, inquietantemente preservados por el aislamiento del bosque. Esto proporcionó un sombrío testimonio de él. Los últimos momentos de la familia juntos, pero no ofrecieron ninguna pista sobre el destino de Caroline. La historia de Lee, una vez publicada, reavivó el interés público en la historia de Amelia. Si bien la alegría de posiblemente reunirla con su padre era palpable, el misterio de la desaparición de Caroline persistía. La tenacidad de Lee había arrojado luz sobre una tragedia olvidada en el bosque, brindando esperanza a un padre afligido y resaltando el perdurable espíritu de la investigación periodística. Sin embargo, el bosque Grandstone, como siempre, se aferró a sus secretos, dejando al mundo preguntándose y especulando sobre el destino que había corrido. Lee y su periodista, unidos por el instinto y la dedicación, creían que regresar al lugar de los hechos podría derribar las barreras que Amelia había erigido alrededor de sus recuerdos. No fue una decisión fácil para ambos. Sabían que adentrarse en el pasado podría revelar verdades dolorosas, pero ambos sentían una inexplicable atracción hacia el cierre, y así se aventuraron en el corazón del bosque Grandstone. Una vez más, el bosque tenía una cualidad atemporal con sus imponentes árboles y su omnipresente silencio, casi como si estuviera inmóvil esperando. Amelia, ahora una joven, dudó en el límite del bosque, pero con la presencia tranquilizadora de Lee, dio sus primeros pasos de regreso al mundo que una vez conoció. Guiada por una brújula interna, Amelia comenzó a guiar a Lee a las profundidades del bosque. Las dos mujeres se adentraron en los árboles durante horas. Su viaje, interrumpido solo por el susurro de las hojas y el canto distante de los pájaros, a medida que las sombras de la tarde se alargaban. Amelia se detuvo en un claro, un antiguo campamento, aunque invadido por la naturaleza, aún era perceptible. Los restos de una tienda de campaña, una olla oxidada y una fogata insinuaban una salida familiar, ahora olvidada hace mucho tiempo. Los recuerdos volvieron a Amelia. En oleadas, recordó la alegría de ese día, el reencuentro, las risas alrededor de la fogata y la suave voz de su madre cantando una canción de cuna. Pero con los agradables recuerdos llegaron los desgarradores. Una tormenta que surgió de la nada con su ferocidad, separándola de sus padres, recordó el pánico absoluto al intentar encontrar refugio y luego el desgarrador momento en que se topó con una trágica escena: su madre, Caroline, sin vida, atrapada en una trampa mortal tendida por la destrucción de la tormenta. La joven Amelia, incapaz de procesar el trauma y presa de una abrumadora sensación de pérdida, había reprimido los recuerdos, conservando solo la canción reconfortante y el osito de peluche que su madre le había regalado apenas unas horas antes de la catástrofe. Lee, absorbiendo la gravedad de las revelaciones de Amelia, la abrazó, brindándole el consuelo que el bosque le había negado a la joven tantos años atrás. Compartieron un momento de tristeza y reflexión, el bosque, testigo silencioso de su dolor a su regreso. Lee facilitó un encuentro entre Amelia y Michael. El reencuentro fue una escena conmovedora llena de una mezcla de lágrimas y alegría. Y el inmenso alivio de reencontrarse tras años de separación. Amelia compartió sus recuerdos y juntos, padre e hija, lloraron la pérdida de Caroline. Al encontrar consuelo en la mutua compañía, la historia, una vez publicada, conmovió los corazones de muchos. Fue una historia de pérdida y descubrimiento, de recuerdos enterrados y la fuerza de los lazos familiares. El osito de peluche, ahora más que un simple juguete, se convirtió en un símbolo de esperanza, resiliencia y el amor inquebrantable de una madre. Con el paso de los años, Amelia y Michael reconstruyeron sus vidas atesorando el tiempo perdido. Amelia visitaba con frecuencia el Grandstone Forest, no como un lugar de miedo y trauma, sino como un santuario para recordar a su madre y el amor que una vez los unió. Al final, el bosque, que una vez fue símbolo de misterio y tragedia, se transformó en un testimonio del perdurable espíritu humano donde los recuerdos eran honrados y la sanación florecía.